Este video analiza un caso criminal real con fines puramente educativos y de investigación forense. Se recomienda discreción, especialmente ante la naturaleza de las evidencias que estamos por examinar. Bienvenidos a Atlas Veredicto Criminal. A partir de hoy veremos algo único y exclusivo. Cumplimos con el sueño de muchos de ustedes y eso es subir varios de los cerros en la Patagonia de una manera diferente, haciendo heli-skiing. Por supuesto, invitados por el grupo Burco. En el mundo de la élite latinoamericana, el apellido Troconis es sinónimo de excelencia. Hija de un cirujano cardiovascular de renombre mundial y una psicóloga brillante, Michelle nació bajo el signo del éxito. Su vida parecía diseñada para el brillo. Una amazona competitiva que trajo la equinoterapia a Venezuela. Una productora de televisión independiente y, sobre todo, una madre dedicada a su hija. Para quienes conocían su historia en Miami o Caracas, Michelle era el retrato de la perseverancia y la sofisticación. Una mujer que, según su propia familia, siempre priorizó la luz sobre la oscuridad. Pero en mayo de 2019, ese mapa de éxito colisionó con una oscura tragedia en los suburbios de Connecticut. La desaparición de Jennifer Dulos, madre de 5 hijos, situó a Michelle Troconis en el foco de una tormenta judicial que nadie pudo prever. De las galas benéficas, los clubs náuticos y centros hípicos, a los contenedores de basura en las zonas industriales y los interrogatorios policiales. ¿Cómo una profesional de élite terminó al lado de alguien como Fotis Dulos? ¿Fue Michelle una cómplice calculadora o la víctima colateral de un narcisista? Tras años de silencio y un juicio que paralizó a una nación, hoy en Atlas Veredicto Criminal mapeamos el caso completo. Evidencias de ADN, detalles inéditos del juicio, la voz de su familia y el peso del habeas corpus. Su última batalla legal, que cuestiona si su defensa fue ineficiente y si las barreras del idioma silenciaron su verdad. Esta es la historia de una caída desde la cima. Bienvenidos al análisis definitivo del caso de Michelle Troconis. 24 de mayo de 2019. Mientras una madre de 5 hijos desaparece sin dejar rastro en la opulenta localidad de New Canaan, a pocos kilómetros de allí, una figura del jet set venezolano sella su destino al entrar en una espiral de secretos, sin saberlo, su propia sentencia. Durante años, el mundo la vería simplemente como la otra, la figura que ocupó el espacio dejado por un matrimonio roto. Pero tras el barniz de una vida de lujos, en la calle Jefferson Crossing, se escondía una trama de lealtades peligrosas y silencios calculados. Los informes policiales no tardarían en señalarla, no solo como una espectadora, sino como una pieza fundamental en un engranaje de desaparición y muerte. ¿Fue Michelle una mujer cegada por el amor? ¿O la mente fría que ayudó a cubrir un rastro de sangre? Mapeamos ahora el enigma detrás del veredicto. La metamorfosis de una empresaria de élite en el rostro del encubrimiento más mediático de Estados Unidos en los últimos años. El escenario de esta historia se consolida en la casa de Farmington, una propiedad que simbolizaba el éxito de Fotis Dulos y, al mismo tiempo, el inicio del fin. Los testimonios recogidos en las etapas preliminares indican que la convivencia allí no era el cuento de hadas que las redes sociales sugerían. Mientras los trámites de un divorcio contencioso y una batalla de custodia agotaban los recursos y la paciencia de Fotis, ella permanecía allí, habitando una estructura construida sobre los restos de otra familia. De acuerdo con los informes del juicio, los días previos al 24 de mayo estuvieron marcados por una tensión eléctrica. No se trataba solo de una disputa legal. Era una guerra de desgaste donde cada movimiento era observado. En ese entorno de presión extrema, la línea entre el apoyo emocional y la conspiración comenzó a desdibujarse. A las 19 horas y 10 minutos de aquel viernes de mayo, las cámaras de seguridad de la ciudad de Hartford captaron algo que cambiaría el destino de todos. En las imágenes se observa a Fotis Dulos deteniéndose en múltiples contenedores de basura. Pero hay un detalle que los fiscales subrayarían con insistencia. Ella estaba en el asiento del pasajero. Los documentos judiciales indican que, mientras su pareja se deshacía de bolsas que contenían material manchado con el ADN de Jennifer, ella permanecía allí, presente, casi estática.
Es posible estar a centímetros de la evidencia de un crimen y no percibir el olor, la urgencia o la gravedad de lo que ocurre. Su defensa argumentaría más tarde que ella no tenía conocimiento de lo que había en las bolsas, pero para los investigadores, su presencia física en ese recorrido fue el primer clavo en su ataúd legal. La verdadera grieta en su coartada no apareció en la calle, sino en la sala de interrogatorios. Durante sus entrevistas iniciales con los detectives, proporcionó lo que los agentes describieron como una cronología fluida. Según los informes policiales, sus declaraciones sobre lo que hizo aquella mañana y quién estaba en la casa cambiaron en 3 ocasiones distintas. Un detalle aparentemente menor sobre una limpieza en una de las propiedades de Fotis se convirtió en un foco de sospecha. Al analizar los registros de su teléfono celular, los investigadores encontraron discrepancias que ella no pudo explicar satisfactoriamente en ese momento. En el lenguaje de la justicia, estas inconsistencias no son solo errores de memoria. Son interpretadas como intentos deliberados de obstrucción. Cada nueva versión que ofrecía la alejaba de la figura de la amante confundida y la acercaba a la de una conspiradora consciente. Pero lo más inquietante estaba por ser descubierto entre los objetos incautados por la policía. Los investigadores hallaron lo que llamaron guiones de coartada. Se trataba de notas escritas a mano, donde se detallaban meticulosamente las actividades de aquel día, como si se estuviera ensayando una obra de teatro antes de salir al escenario. Estos documentos no solo contenían horarios, sino que omitían deliberadamente los momentos clave captados por las cámaras de seguridad en Hartford. ¿Por qué alguien necesitaría escribir paso a paso lo que hizo, a menos que necesitara recordar una mentira construida? Mientras la opinión pública se centraba en Fotis, la justicia comenzaba a entender que él no había actuado solo. El hallazgo de estas notas sugería un nivel de planificación que superaba la simple ayuda espontánea. La justicia no siempre habla a través de testigos. A veces, lo hace a través de lo que intentamos borrar. Tras el hallazgo de los llamados guiones de coartada, la Policía Estatal de Connecticut centró su atención en un vehículo que no pertenecía a la familia. Una camioneta Toyota Tacoma roja, propiedad de un empleado de Fotis Dulos. Según los registros judiciales, este vehículo fue sometido a una limpieza obsesiva y pagada en efectivo apenas 5 días después de la desaparición de Jennifer. Pero el intento de higienizar el pasado dejó una huella indeleble. El descubrimiento de una mancha de sangre con el perfil genético de la víctima en el asiento del pasajero transformó el caso. Ya no se investigaba solo una desaparición, sino un traslado meticuloso. En el centro de la logística de esa limpieza, los fiscales hallaron un vínculo inquietante. Aunque Fotis Dulos evitó dar su nombre al contratar el servicio, proporcionó a los empleados el número de teléfono personal de Michelle Troconis como contacto de referencia. Este detalle abre una de las interrogantes más complejas del caso. ¿Estaba Michelle participando conscientemente en el encubrimiento? ¿O estaba Fotis Dulos utilizando la presencia de su pareja para dar una apariencia de normalidad a un acto criminal? La posibilidad de que Fotis estuviera tejiendo su coartada sobre la confianza de una mujer que desconocía la naturaleza de las manchas en aquel asiento se convirtió en el eje central de un debate legal que duraría años. El 24 de mayo de 2019, mientras Jennifer Dulos era buscada desesperadamente, Fotis y Michelle proyectaban una calma que la fiscalía calificaría de inquietante. Las cámaras de un Starbucks en West Hartford los captaron en una rutina matutina que parecía el cimiento de una coartada perfecta. Sin embargo, para los investigadores, esta parada no fue al azar. Según el testimonio del detective Kimball, para llegar al lugar donde Fotis se desharía de las evidencias en Hartford, la pareja debía pasar obligatoriamente por este establecimiento. Tras la calma en Starbucks, Michelle ocultaba lo que llamó 2 años de tortura. Para la fiscalía, su tranquilidad era una fachada sostenida por guiones de coartada, rutas manuscritas para fabricar una normalidad inexistente. Pero queda la duda. ¿Estaba Michelle escribiendo su propia impunidad o era Fotis quien redactaba ese guión usando la inocencia de su pareja como el camuflaje perfecto? El GPS desmanteló la rutina,
pero el misterio sobre quién manipulaba a quién sigue latente. En el mapa de esta investigación, la Toyota Tacoma roja de Powell Gumieni se convirtió en el epicentro de la traición. Según los registros de 2024, el lunes posterior a la desaparición, Powell llegó a la propiedad para encontrar una escena inusual. Michelle limpiaba las ventanas de la casa con una insistencia casi febril, una tarea ajena a su rutina. Pero la verdadera tensión surgió cuando Fotis le informó que, en un supuesto gesto de cortesía, le habían lavado la camioneta por dentro y por fuera sin su permiso. Confundido por un servicio que no había solicitado, Powell confrontó a su jefe con una pregunta directa. ¿Por qué lavaste mi camioneta? La respuesta de Fotis fue tan rápida como inquietante. Porque estaba asquerosa. A partir de ese momento, la presión de Fotis sobre su empleado se volvió asfixiante. Los documentos del juicio detallan cómo Dulos insistió repetidamente en que los asientos debían ser reemplazados de inmediato, ofreciéndole incluso los de un Porsche para deshacerse de los originales. Aunque Michelle estaba presente en la propiedad, esta manipulación fue un trato directo entre Fotis y su subordinado. Sin embargo, Powell conservó los asientos de tela viejos por sospecha. Una decisión que permitió a los peritos hallar el ADN de Jennifer Dulos. Esta prueba transformó el vehículo en la evidencia irrefutable de un traslado criminal, situando a la pareja bajo una luz definitiva. Mientras uno intentaba destruir la prueba, la otra, según la fiscalía, presenciaba el desmoronamiento de una normalidad que ya se había quebrado para siempre. El 1 de junio de 2019, el peso de la ley cayó finalmente sobre la calle Jefferson Crossing. Los cargos iniciales de manipulación de pruebas fueron solo el inicio de un descenso hacia un abismo legal mucho más profundo. Según los documentos judiciales, el quiebre definitivo ocurrió cuando la policía confrontó a Michelle con las contradicciones de sus propios testimonios. En la intimidad de los interrogatorios, ella dejó entrever una relación marcada por la fricción, confesando a los agentes: «Peleamos todo el tiempo». Pero fue otra revelación la que heló la sangre de los investigadores. Según los informes, Michelle admitió que Fotis le había dicho en una ocasión: «A veces desearía que ella simplemente desapareciera». Ver a una mujer de su posición social siendo procesada con una fianza de $2 millones generó un choque mediático sin precedentes. Mientras era trasladada al Centro Correccional de York, la estrategia de su defensa comenzaba a tomar forma. Presentarla como una mujer atrapada en una tormenta emocional, sugiriendo que en aquel Starbucks y en aquel lavadero no era una cómplice, sino otra víctima del oscuro deseo de Fotis Dulos. Dentro de esta sala de interrogatorio, el destino de Michelle Troconis comenzaba a sellarse. Observen su lenguaje corporal. Una fractura entre la desesperación y la súplica. Rodeada por detectives que exigen el paradero de Jennifer Dulos, Michelle lanza una oferta que suena a súplica. «Caminaré todo el mundo contigo. Pasaré un mes con ustedes. Haré lo que quieran». Pero bajo esa aparente entrega, el relato se rompe. Su mirada intenta sostener su verdad, mientras su voz se quiebra, lanzando el grito de desesperación que la marcaría por años. «Pero yo no lo hice». En este instante, presenciamos el choque entre la maquinaria policial y la versión de la otra. Para la fiscalía, este video fue el rastro de sus inconsistencias. Para su defensa actual, el grito de una mujer atrapada en las mentiras de su pareja, bajo la mirada inerte de un abogado que, en ese momento crucial, fue incapaz de protegerla. Para los investigadores de Connecticut, la verdad no es un destino, sino un camino que Michelle Troconis recorrió 3 veces, cambiando de dirección en cada intento. A lo largo de 3 entrevistas exhaustivas, la versión de Michelle sobre lo ocurrido el 24 de mayo se fue desmoronando bajo el peso de las pruebas forenses. En su primer encuentro con la policía, Michelle fue categórica. Afirmó con un 100% de certeza que había visto a Fotis en su casa esa mañana, incluso detallando que se habían duchado juntos a las 7:40 de la mañana. Era la pieza central de los guiones de coartada hallados en su oficina. Sin embargo, para la segunda y tercera entrevista, ante la evidencia de que el teléfono de Fotis no se había movido mientras él supuestamente estaba con ella, esa ducha desapareció de su relato.
Michelle admitió entonces que, en realidad, no lo había visto hasta mucho más tarde. Pero el momento más tenso ocurrió cuando los detectives la confrontaron con el video de Albany Avenue. Al preguntarle por qué abría la puerta de la camioneta y se inclinaba hacia una alcantarilla mientras Fotis se deshacía de evidencia, Michelle ofreció una respuesta que dejó atónitos a los agentes. Dijo que solo intentaba despegarse un chicle pegajoso de la mano. Los fiscales no tardaron en señalar la macabra ironía. Mientras ella se distraía con un chicle, a pocos metros, su pareja arrojaba ropa empapada con la sangre de Jennifer. La acusación fue tajante. Esa puerta abierta no era un descuido, sino una pantalla calculada para ocultar a Fotis del conductor que estaba saliendo de la intersección en ese preciso momento. Para el jurado, esto no fue una coincidencia, sino el esfuerzo deliberado de proteger a un hombre mientras el suelo de su propia inocencia terminaba de ceder. Para la fiscalía, el testimonio de Powell Gumieni no fue una prueba más. Fue el martillo que terminó de romper, pieza por pieza, la imagen de inocencia que Michelle Troconis había construido durante años. Según los registros oficiales del juicio en Stanford, el desprecio hacia Jennifer Dulos no fue una reacción accidental al estrés de la investigación, sino un sentimiento venenoso que ya estaba arraigado mucho antes de la tragedia. Gumieni, el hombre de confianza en los negocios de Fotis, relató bajo juramento un episodio sombrío ocurrido en marzo de 2019, apenas 2 meses antes de la desaparición de Jennifer. El perro de la familia estaba enfermo y debía ser sacrificado. Fotis, atrapado en una amarga batalla de custodia, estalló en furia porque Jennifer supuestamente no permitía que sus 5 hijos se despidieran del animal. Fue en ese momento de tensión doméstica cuando Michelle pronunció una frase que el empleado confesó que nunca pudo olvidar. Con una frialdad que heló la sangre de los presentes en la sala del tribunal, Michelle se refirió a la madre de los hijos de su pareja en términos profanos. Mirando a un Fotis desesperado, afirmó con desprecio: «Esa perra debería estar enterrada junto al perro». Para los fiscales, esta declaración fue una ventana a la mente de la acusada. Meses antes del crimen, ella ya visualizaba a Jennifer bajo tierra. Pero la hostilidad no terminó ahí. El testimonio de Gumieni escaló a un nivel definitivo al describir los días posteriores a la desaparición en mayo de 2019. Mientras el mundo entero buscaba a Jennifer, en la casa de Farmington, la preocupación de Michelle no era el destino de la madre desaparecida, sino su propia imagen pública. Mientras Powell Gumieni se resistía a la presión de cambiar los asientos de la camioneta utilizada en el crimen, la tensión en la casa de Farmington estalló. Michelle, furiosa por cómo la prensa utilizaba su imagen, exclamó las palabras que sellarían su destino: «Voy a matarla cuando aparezca». Ante un atónito Powell que le recriminó la frase, ella no se retractó. Simplemente redirigió su ira hacia futuras demandas contra los medios. Para la fiscalía, estas declaraciones, sumadas a su deseo previo de ver a Jennifer enterrada junto al perro, fueron la prueba de una ausencia total de compasión. A través de este testimonio, el jurado no vio a una amante engañada, sino a una mujer que deseaba la eliminación definitiva de Jennifer Dulos del mapa familiar. El espectro de Fotis Dulos sobrevoló toda la sala de justicia. En enero de 2020, su decisión de terminar con su vida dejó a su pareja como la única responsable ante la ley. Según los informes legales de aquel momento, la nota que dejó Fotis intentaba exonerarla, afirmando que ella no tenía nada que ver con los hechos. Sin embargo, para los fiscales, este acto no fue un gesto de amor, sino el último movimiento de un estratega. De acuerdo con el análisis de la acusación, la nota era un intento desesperado de proteger a la única persona que aún podía mantener vivo su secreto. La justicia estadounidense, sin embargo, no aceptó este descargo de responsabilidad. Los documentos indican que el hecho de que Fotis se quitara la vida solo aumentó la presión sobre ella, convirtiéndola en el único objetivo de una sociedad que exigía respuestas para los 5 hijos que se habían quedado sin padres. El golpe de gracia llegó con la ciencia forense. Los peritos de Connecticut
hallaron el perfil genético de Michelle en la boca de una de las bolsas de basura que contenían la ropa ensangrentada de Jennifer. Para la fiscalía, este hallazgo fue devastador. Situaba sus manos directamente en la evidencia. Sin embargo, la defensa contraatacó calificando el rastro como minúsculo. Según sus abogados, se trataba de apenas de 3 a 10 células de piel que pudieron transferirse accidentalmente al compartir espacio con Fotis. Pese a este intento de explicarlo como un contacto fortuito, para el jurado, la coincidencia fue la grieta final en la teoría de la amante inocente. La ciencia la situaba con las manos en la evidencia, participando activamente en la destrucción de las pruebas que vinculaban a Fotis con el asesinato. Las pruebas parecen cercar a Michelle Troconis, pero el misterio está lejos de resolverse. ¿Cómo explicar que cambiara su versión ante la policía no una, ni dos, sino 3 veces? En este laberinto de verdades a medias surge una figura clave: Powell Gumieni. Muchos se preguntan si su declaración fue un acto de justicia o si una mala relación previa con Michelle influyó en su testimonio. ¿Fue Powell un hombre que se negó a ser el peón en un tablero sangriento o simplemente un empleado bajo presión? El ADN en las bolsas de basura es una evidencia física demoledora, pero ¿es suficiente para condenarla por conspiración de asesinato? Queremos saber qué piensas. ¿Crees en su inocencia o los hechos hablan por sí solos? Déjanos tu opinión. Pero no te muevas, porque a continuación revelaremos el impacto del veredicto y la sentencia definitiva del juez que sacudió a Connecticut. Además, analizaremos cómo, en pleno 2026, su defensa intenta un giro legal desesperado para anularlo todo. El mapeo entra ahora en su fase más crítica. El desenlace final de Michelle Troconis empieza ya. La sospecha ya se convirtió en evidencia, y el silencio de años está a punto de romperse. En esta etapa definitiva, la Fiscalía ha desplegado un arsenal de pruebas implacables que parecen cerrar todas las salidas para la acusada. ¿Qué ocurrió realmente en la intimidad de la casa de Farmington mientras el mundo buscaba desesperadamente a Jennifer? La Fiscalía ha desplegado un arsenal de pruebas implacables, pero la defensa persiste en su propia verdad: la imagen de una mujer cegada por el amor y manipulada por un hombre oscuro. Sus abogados sostienen que no hay pruebas directas, solo una cadena de evidencias circunstanciales que no bastan para condenarla. ¿Es Michelle Troconis una cómplice fría y calculadora? ¿O simplemente la última víctima de los engaños de Fotis Dulos? Prepárate para el desenlace. Desde los testimonios que helaron la sala hasta el veredicto que sacudió la justicia de Connecticut, y la batalla legal que, incluso hoy en 2026, sigue ardiendo en los tribunales. El tiempo de las dudas ha terminado. Bienvenidos a la conclusión de este veredicto criminal. Justo cuando la defensa intentaba pintar a Michelle como una espectadora ajena a los planes de Fotis, la Fiscalía presentó su pieza de evidencia técnica más devastadora. Según los registros de las torres de telefonía analizados en los alegatos finales, el 24 de mayo de 2019 no fue un día de rutinas aisladas, sino de una coordinación criminal milimétrica. A las 8:24 de la mañana, el momento exacto en que los investigadores sitúan el violento ataque contra Jennifer en su garaje de New Canaan, ocurrió algo revelador a kilómetros de distancia, en Farmington. Se registró una llamada entrante en el teléfono de Fotis Dulos, un dispositivo que él había dejado estratégicamente en su casa para simular que nunca había salido de allí. Pero el teléfono no se limitó a sonar. Alguien lo operó deliberadamente. De acuerdo con los documentos del juicio, esa llamada fue realizada por Andreas Toutsiaridis, un amigo íntimo de Fotis, residente en Grecia. Los fiscales argumentaron con contundencia que no fue un saludo casual, sino una llamada de coartada, previamente pactada mediante mensajes de texto. La función de Michelle aquel día era ser la guardiana del rastro digital. Ella contestó ese teléfono sabiendo que cada segundo de actividad generaba una prueba falsa de la ubicación de su pareja. A pesar de su frialdad, Fotis Dulos cometió errores fatales.
Mientras las cámaras de Hartford lo captaban tirando bolsas de basura, en su mansión de Farmington, un lente fuera de su radar registraba la destrucción final. Un vecino había instalado un sistema de vigilancia privado que captó una actividad inusual la tarde del crimen. En un día templado de mayo, la chimenea de la mansión comenzó a emitir un humo denso y oscuro durante horas. Según la fiscalía, mientras Michelle estaba en la propiedad, el fuego trabajaba frenéticamente. La conclusión de los investigadores fue inevitable. Lo que no se atrevieron a tirar en la ciudad por miedo a ser vistos, lo estaban reduciendo a cenizas en su propia sala de estar. Ese humo, grabado por un vecino atento, se convirtió en la prueba de que en esa casa se quemaba el último rastro de Jennifer. El momento culminante para la defensa llegó con los alegatos finales de John Schonhorn. Según los registros de la audiencia, la estrategia fue clara: presentar a Michelle Troconis no como una conspiradora, sino como la víctima de un engaño maestro orquestado por un hombre narcisista. Schonhorn argumentó ante el jurado que la sospecha no es prueba y que la fiscalía había construido un castillo de naipes basado en conjeturas. De acuerdo con los documentos del alegato, la defensa sostuvo que Fotis Dulos era un individuo manipulador que utilizó a Michelle como un escudo, ocultándole sus verdaderas intenciones y sus movimientos el día del crimen. Schonhorn fue incisivo al cuestionar la validez de los guiones de coartada. Según su tesis, esas notas no eran planes criminales, sino simples ejercicios de memoria sugeridos por abogados anteriores para ayudarla con su cronología. La defensa insistió en que Michelle no tenía un motivo real para desear la muerte de Jennifer, ya que su vida con Fotis ya estaba consolidada. Ante un jurado atento, el abogado defensor lanzó una pregunta que buscaba romper la cadena de evidencias. ¿Es Michelle una mente fría que planeó un asesinato? ¿O es simplemente una mujer que cometió el error de amar al hombre equivocado y creer en sus mentiras? Para Schonhorn, la falta de pruebas directas de que ella supiera que Jennifer estaba en aquella camioneta roja era el eslabón roto que debía devolverle la libertad. La batalla legal alcanzó su punto álgido en los argumentos finales, donde la fiscalía ejecutó una estrategia de pinza perfectamente coordinada. El fiscal estatal Paul Ferencek inició el ataque, describiendo a la acusada no como una espectadora, sino como una mujer que se creía por encima de la ley y que subestimó el sistema judicial. Según los informes del juicio, Ferencek enfatizó que Michelle tuvo innumerables oportunidades para decir la verdad y eligió, en cada paso, proteger a Fotis Dulos. La fiscal Michelle Manning fue la encargada de desarmar la coartada técnica, presentando la cronología que situaba a la acusada manipulando el teléfono de Fotis para fabricar una presencia digital falsa. Por su parte, la defensa de John Schonhorn luchó por presentarla como una víctima de la manipulación de un hombre narcisista, suplicando al jurado que la vieran como una madre engañada. Sin embargo, los registros muestran que la fiscalía cerró el círculo con un dato irrefutable. El ADN de Michelle estaba presente en las bridas de las bolsas de basura halladas en Hartford. Un contacto físico directo que, como argumentó Manning, la manipulación emocional no puede explicar. No era el rastro de una víctima, era la firma genética de una cómplice. El 1 de marzo de 2024, tras 12 horas de deliberación, el tribunal de Stamford se sumió en un silencio sepulcral. Michelle Troconis se puso en pie para escuchar el destino que el jurado había decidido para ella. La pregunta de la secretaria fue directa y la respuesta del portavoz devastadora. Uno a uno, los 6 cargos fueron leídos. Conspiración para cometer asesinato, 2 cargos de conspiración para manipular pruebas físicas, 2 cargos adicionales de manipulación de pruebas y un cargo de obstrucción a la justicia en segundo grado. 6 veces se escuchó la palabra culpable. En ese instante, la fachada de Michelle se desmoronó. Aquella mañana, la mujer que alguna vez recorrió los círculos más exclusivos de la costa este entendió la magnitud de su caída. Con este veredicto, se enfrentaba a una pena máxima de hasta 50 años de prisión. Mientras el jurado confirmaba su decisión por unanimidad, Michelle rompió en un llanto contenido, ocultando su rostro entre sus manos. Para la familia de Jennifer Dulos,
El veredicto cerraba un capítulo de impunidad, aunque el cuerpo de la madre aún no apareciera. Con la fianza revocada y las esposas cerrándose sobre sus muñecas, Michelle abandonó la sala bajo custodia, sabiendo que su destino final se sellaría meses después, en la audiencia de sentencia programada para el 31 de mayo de 2024. La palabra culpable aún resonaba en la sala cuando el caos se desató en las escalinatas del tribunal. El veredicto del jurado fue el detonante de una explosión de dolor y rabia familiar. Pero entre el frente unido de la familia fue la hermana de Michelle quien protagonizó el momento más desgarrador. Con la voz quebrada por el llanto y visiblemente desencajada, lanzó una acusación directa al sistema. Esto no fue un juicio justo. Desde el día 1 no fue un juicio justo. Bajo esa coraza de defensa, la hermana de Michelle dejó asomar una faceta más íntima y compasiva. Recordó con ternura a los 5 hijos de Jennifer Dulos, a quienes describió como seres hermosos. Aseguró que en la intimidad de su hogar oran por ellos cada noche, porque, a pesar de la condena, la familia Troconis sostiene que ellos también claman por saber qué le sucedió realmente a Jennifer, insistiendo en que el castigo a Michelle no llena el vacío de la verdad. En una súplica visceral, apeló a las madres, padres y abuelos presentes, denunciando que el juicio estuvo viciado por el acoso mediático y la urgencia del Estado por encontrar un culpable a cualquier precio. Para ella, el veredicto no es justicia, sino una tragedia que deja a otra madre separada de su hija. Mientras el mundo ve un cierre, ella solo ve una injusticia que comenzó mucho antes de entrar a esa sala. Horas después del veredicto, lejos del ruido de las escalinatas, y mientras el país asimilaba la noticia, en la intimidad de una pequeña habitación, se producía la primera entrevista oficial de la familia Troconis. Carlos y Claudia, padre y hermana de Michelle, rompían finalmente un silencio impuesto por años de mordaza legal. Para ellos, los 6 cargos de culpabilidad no representaban justicia, sino una sentencia dictada desde el primer día. Una pesadilla de la que aún esperaban despertar. Con la voz marcada por el peso de los años, Carlos sostiene que el único pecado de su hija fue el azar trágico de enamorarse del hombre equivocado. Recuerda que, al conocer a Fotis, este le aseguró que atravesaba un divorcio amistoso, ocultando la tormenta legal que se gestaba. En un momento de cruda honestidad, Carlos revela cómo Michelle, tras su segundo interrogatorio, se refugió en sus brazos confesando entre lágrimas: «Papá, creo que Fotis lo hizo». Pese al golpe, Carlos cerró su declaración con una serenidad asombrosa, perdonando a la fiscalía y al jurado, convencido de que, al final, Dios prevalecerá y la verdadera justicia saldrá a la luz. Para los Troconis, la mujer retratada por la fiscalía es una desconocida. Ellos no ven a una cómplice, sino a la estudiante de psicología que en Venezuela se convirtió en una experta en equinoterapia. Una mujer cuya vocación era sanar y que, según ellos, sería incapaz de dañar a otra madre. Su hermana Claudia intentó incluso normalizar las imágenes de Albany Avenue, argumentando que tirar desechos en contenedores públicos era un hábito común durante proyectos de construcción o renovación. Bajo esta lógica, sostienen que todos fueron víctimas de un engaño maestro. Fotis Dulos no solo manipuló a Michelle, sino que se infiltró en el corazón de su hogar. Tras compartir cenas de acción de gracias, navidades y vacaciones, Fotis utilizó esa confianza sagrada como un escudo humano, ocultando su crimen atroz tras la fachada de una familia que le abrió las puertas sin sospechar que convivía con un asesino. 31 de mayo de 2024. El Tribunal Superior de Stanford se convierte en el epicentro de un cierre necesario. Tras un juicio que desnudó una trama de odio y encubrimiento, Michelle Troconis se presenta para escuchar su sentencia. Según los registros de la audiencia, el ambiente está cargado no solo por la presencia de los medios, sino por la mirada de 2 familias destrozadas. La fiscalía llega con una petición firme, basada en la gravedad de la conspiración, mientras la defensa intenta, en un último esfuerzo, humanizar a la mujer que el jurado ya declaró culpable. Pero antes de las cifras,
el mapa de la justicia de Atlas Veredicto Criminal debe detenerse en las voces de quienes quedaron atrás, las víctimas. El momento más desgarrador de la sentencia ocurrió cuando Petros Doulos, el hijo mayor de Jennifer, se puso en pie. Bajo la mirada atenta de su abuela, Gloria Farber, quien ha criado a los 5 niños, Petros cumplió con el solemne protocolo de dirigirse al juez, pero sus palabras llevaban un destinatario implícito que todos en la sala podían sentir. Con una madurez que conmovió a los presentes, Petros relató el calvario de 5 hermanos que pasaron meses preguntando: ¿dónde está mamá? Aunque las reglas del tribunal le obligaban a hablarle al magistrado, el joven lanzó una súplica que resonó en cada rincón, exigiendo saber dónde habían ocultado el cuerpo de su madre. Fue un reclamo de justicia y humanidad. Petros fue contundente al declarar que el silencio de la acusada sobre el paradero de Jennifer era una herida que seguía abierta. Mientras el joven hablaba de la pieza que faltaba en sus vidas, Michelle Troconis permanecía con la vista baja, enfrentando el peso de una pregunta que, aunque dirigida al juez, la señalaba directamente a ella ante el mundo. Tras la cruda intervención de Petros, la sala se sumió en un silencio denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando Michelle Troconis se puso en pie. Con la voz quebrada y el llanto asomando en cada palabra, se dirigió al juez en una declaración que destilaba lamento. Me entristece profundamente esta tragedia que ha afectado a tantas vidas. En un intento por desmarcarse del horror, retrató a Fotis Doulos como un espejismo, un hombre al que amaba, pero que ocultaba una realidad aterradora. Aferrándose a su fe y al apoyo de su familia, Troconis expresó su arrepentimiento, no por el crimen, sino por haber permitido que sus seres queridos fueran absorbidos por la oscura órbita de Doulos. Aseguró rezar constantemente por quienes sufrieron y aún sufren, pero su declaración fue, para muchos, pura victimización. Esto deja un dilema inquietante. Si Michelle sabe dónde está Jennifer, ¿pudo haber negociado su condena? ¿O revelar ese secreto habría sido el clavo definitivo en su ataúd, incriminándola sin remedio? Ese silencio nos deja una duda persistente. ¿Estamos ante una cómplice fría y calculadora o ante la última víctima de los engaños de Fotis Doulos? En medio del torbellino emocional, el juez Kevin Randolph se erigió como el pilar de la imparcialidad. Antes de dictar sentencia, Randolph fue tajante. Su decisión no nacería de la simpatía por las víctimas, ni de la presión de la fiscalía, ni de la retórica de la defensa. Su única misión era hacer cumplir la justicia. Tras semanas de evidencia técnica, el jurado la declaró culpable de los 6 cargos en su contra: conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas físicas, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. El juez analizó cada delito de forma independiente, determinando que la conspiración para el asesinato exigía la mayor retribución de la ley. Con un tono medido y profundamente técnico, Randolph subrayó que las sentencias no se dictan para aliviar el dolor, sino para castigar la transgresión. Al final, su disciplina aseguró que el veredicto fuera un acto de justicia pura, dejando claro que en su estrado, los hechos siempre estarían por encima de las emociones. Finalmente, el mapa de la justicia trazó su cifra definitiva: 14 años y medio de prisión efectiva. Al escuchar la condena por conspiración para cometer asesinato y los otros 5 cargos, la familia de Michelle experimentó un breve alivio al confirmarse que las penas serían concurrentes. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que mirar la alternativa. Si el juez Randolph hubiera dictado penas consecutivas, es decir, una tras otra, Michelle podría haber enfrentado una condena acumulada de más de 50 años, lo que habría equivalido a una cadena perpetua de facto. Al ser concurrentes, todos sus delitos se solapan en un mismo bloque de tiempo. Sin embargo, este tecnicismo no suavizó el golpe emocional. La realidad de pasar casi 15 años tras las rejas se impuso rápidamente. Su abogado intentó solicitar una fianza para la apelación, pero el juez Randolph denegó la petición con firmeza. Michelle Troconis salió de la sala esposada,
dejando atrás su vida como socialité de Connecticut para enfrentar su realidad como convicta. El camino legal de Michelle Troconis ha sido una carrera contra el tiempo y sus propios errores. Tras ser sentenciada en mayo de 2024 a 14 años y medio de prisión, su equipo legal inició una compleja contraofensiva. Entre finales de ese año e inicios de 2025, se formalizaron los trámites del juicio de habeas corpus, centrando su ataque en la figura de su primer abogado, Andrew Bowman. La defensa sostiene que Bowman cometió un error táctico imperdonable al permitir que Michelle diera 3 entrevistas a los investigadores sin protección alguna, lo que para ellos constituye una representación legal ineficaz. Llegamos así a la actualidad, en este inicio de 2026, donde el caso ha tomado un nuevo e intenso impulso. Recientemente, los abogados de Troconis se presentaron ante el tribunal para presionar por una resolución inmediata. En esta comparecencia, la defensa fue contundente al solicitar que se le permita salir de prisión bajo fianza mientras el Estado decide sobre la validez de su juicio original. Argumentan que si el proceso que la condenó estuvo viciado por los errores de su primer abogado, mantenerla tras las rejas es una violación a sus derechos constitucionales. Mientras el juez evalúa esta petición de fianza, en pleno 2026, el caso de Jennifer Dulos vuelve a estar en el centro del debate público. Es la batalla final de Michelle Troconis, un intento desesperado por invalidar el pasado y recuperar la libertad antes de que su sentencia se vuelva un camino sin retorno. Al final de este mapa, en Atlas Veredicto Criminal, la sentencia de 14 años y medio nos deja frente a un vacío que el juicio no pudo llenar. La defensa de John Schoenhorn luchó por separar a Michelle de las manos manchadas de sangre de Fotis Dulos, intentando pintarla como una mujer engañada. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer. Lo que hundió a Troconis no fue un arma, sino el peso de las pruebas circunstanciales tejidas con precisión quirúrgica. Aquí reside el enigma. Si ella no era la autora material, ¿por qué eligió el camino de la mentira? ¿Por qué cambiar su declaración 3 veces y usar sus manos para manipular las bridas de las bolsas con evidencia? La defensa nunca pudo explicar por qué, en lugar de buscar la verdad, Michelle protegió los engaños de un hombre que ya la arrastraba al abismo. En este veredicto, se castigó la decisión consciente de mentir mientras el mundo buscaba a una madre desaparecida. La justicia ha hablado, pero el verdadero motivo de su silencio se queda con ella tras las rejas. Si buscas una justicia que comprende y recuerda, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo caso, manteniendo siempre el rigor que las víctimas merecen.